buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 29 de marzo de 2029. Hoy podemos hablar con un poquito más de confianza, tampoco hay que pasarse, pero en fin, con un poquito más de confianza que ayer, de la palabra diplomacia en el entorno del conflicto, de la guerra, de la invasión de Rusia del territorio ucraniano. Las delegaciones de los dos países se han reunido en Turquía, eso estaba previsto, y durante 4 horas han intentado acercar posiciones. Y la verdad es que hay algunos indicios que permiten pensar, con carácter muy cauto, que efectivamente sí que se han acercado, por lo menos que parece que es posible que se acerquen esas posiciones. De hecho, fíjense, como gesto de buena voluntad, vamos a ver si lo cumple o no lo cumple, el ministro de Defensa ruso ha anunciado que durante el tiempo que duren estas negociaciones va a reducir drásticamente, ha dicho textualmente, no sé lo que significa, pero esta es la frase textual, reducir drásticamente las operaciones militares en torno a Kiev y a la ciudad de Chernigov, que son dos de los objetivos que estaban siendo más castigados últimamente por las Fuerzas Armadas rusas de Putin. Ucrania se sienta en esa mesa y parece, en principio, que está dispuesto a renunciar a la OTAN y adoptar un estatus de neutralidad a cambio de que 4 países, propone además en concreto que sean Israel, Polonia, Canadá y Turquía, garanticen su seguridad, porque naturalmente no se fía ni un pelo de que Putin salga de esta, mantenga una temporada, digamos, de reconstrucción de sus fuerzas maltrechas y luego vuelva a intentar algo parecido. Por lo tanto, Ucrania dice, no me someto al paraguas de protección de la OTAN, pero al mismo tiempo necesito garantías de que voy a recibir ayuda internacional si Putin vuelve sobre las mismas. Y luego también hay algún acuerdo sobre la apertura de corredores humanitarios que permitan que los civiles que están siendo sometidos a este escarnio puedan salir con vida. También Rusia dice, por terminar de completar este panorama de aproximación de posiciones, que a cambio está dispuesto a que Ucrania ingrese en la Unión Europea siempre que mantenga la neutralidad militar. Bueno, estos son los términos genéricos de las primeras impresiones que hay después de esas 4 horas de conversación. Y yo lo que no sé muy bien, francamente, y por eso quiero acogerme al criterio de los expertos y no arriesgarme en cuestiones en las que no estoy especialmente capacitado, yo no sé si hay que tomárselo en serio o no. Es decir, si la palabra esperanza en este momento, y tal y como están las cosas, tal como he tratado de resumirlas, permiten una posición, digamos, de optimismo. Así que voy a consultarlo con alguien que sabe infinitamente más que yo. Enrique Navarro, consultor y analista de defensa y seguridad internacional. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Usted, después de saber lo que sabemos hoy, está más esperanzado que ayer? Yo creo que sí. Vamos a ver, no habríamos llegado a donde hemos llegado y a esta situación de posturas si no hubiera pasado todo lo que hemos visto en estos 30 y tantos días de conflicto. Si Rusia no se hubiera visto en las circunstancias en las que se ha visto, con las pérdidas enormes, con la incapacidad de avanzar, y tampoco estaríamos donde estamos si Ucrania no hubiera hecho este enorme esfuerzo de defensa colectiva. Luego, por tanto, las posturas se han ido llevando hacia una situación en la que un mal acuerdo incluso es mejor que para las dos partes que seguir en un conflicto de resultado incierto para los dos, con las consecuencias políticas y económicas que eso tendría, con lo cual debemos ser ligeramente optimistas, no porque nos fiemos de los rusos, sino porque las posibilidades que tienen alternativas cada día se reducen. Hoy no ha salido a relucir en las notas que no tenemos lo que han comunicado los medios de comunicación a través sobre todo de las filtraciones que han llegado de Turquía, que es el país que cede árbitro. No sabemos qué pasa con el Donbass. Ayer a mí me daba por pensar, y quiero contrastar con usted esa reflexión personal, diciendo, bueno, si al final de todo Rusia ha sacrificado a miles de hombres para hacerse con el Donbass, pues al final sí que ha acercado posiciones. Es decir, bueno, a él le importa un rábano, quiero decir, a Putin, el número de muertos que le cueste esto, pero él sigue tomando sus posiciones, lo hizo en Crimea y ahora hará con el norte de Ucrania. ¿Esa es una reflexión disparatada o tiene algún sentido para usted? A ver, lo que hoy han dicho los negociadores y lo que se está planteando en el marco de la escasa información que tenemos de las negociaciones, ¿no? Pero lo que han venido a decir es que esas medidas, diríamos, que se pretenden implementar de seguridad con los países garantes, que son los que has citado, más los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo cual también se está involucrando a China y a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia,
como garantistas diríamos, de ese acuerdo, lo que han venido a decir los negociadores ucranianos es que esas medidas de seguridad, que vendrían a ser como una especie de artículo 5 de la OTAN, no aplicarían en el caso del Donbass. Con lo cual, lo que los ucranianos básicamente están viniendo a decir es, si los rusos se quedan en Ucrania, en la parte del este de Donbass, nosotros no vamos a alegar, diríamos, el acuerdo de garantía y por tanto no vamos a actuar militarmente. Con lo cual, lo que vienen a decir, como con Crimea, es vamos a hacer un alto el fuego, vuelvan sus tropas al lugar anterior a la invasión, pero si ustedes se quedan en el Donbass, pues nosotros no vamos a hacer nada. Eso es básicamente el estado de situación, que es, digamos, a veces es muy difícil implementar todo esto en un texto, ¿no? Pero lo que básicamente vienen a decir es un reconocimiento tácito de que las tropas rusas, si se quedan en Donbass, no van a implicar, diríamos, una renuncia al acuerdo, o no va a implicar que haya una intervención militar. Lo cual, de hecho, supone que Rusia se va a quedar con el control del Donbass, como ya lo tiene sobre Crimea. Quiere decir que al final esta guerra habrá servido, si yo lo veo bien, a costa, vuelvo a repetir, de miles de vidas humanas, para que Rusia termine de fraccione Ucrania en unos términos que a él le convienen, claro. Bueno, ahí hay que ver dos elementos. Primero, no hay un reconocimiento, no se lo necesita Rusia, no hay un reconocimiento expreso de la anexión y se habla de, básicamente, retrasar todo esto a 15 años, o sea, básicamente cuando Putin ya no esté. Y luego plantea dos problemas importantes para Rusia. Uno, no ha conseguido o no conseguiría enlazar, en base a ese acuerdo, si se limita el acuerdo a las dos repúblicas del Donbass, no conseguiría enlazar por tierra Crimea con Rusia, lo cual es un problema. Y el segundo problema es que Crimea no tiene agua. El 90% del agua de Crimea venía desde el Dnieper, desde Ucrania, y esto fue la primera medida que tomaron los rusos al tomar Ucrania, que fue reabrir el canal, con lo cual es cierto que podría decirse que Rusia sale beneficiada, pero también es cierto que sale muy debilitada en cuanto que de los objetivos iniciales que planteó Putin, que iban mucho más allá, porque vamos a reconocer que esto es un acuerdo de mínimos porque Putin ha sido incapaz de tomar Kiev, que era su objetivo. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo entiende que en estas circunstancias nadie gana al 100%, pero creo que quien sale reforzado es Ucrania, que pierde dos repúblicas, pero a cambio va a tener un reconocimiento internacional, va a tener un soporte militar, y bueno, ya veremos cómo está la vida dentro de 10 o 15 años, ¿no? Y déjeme que le haga la última, don Enrique. ¿Usted calcula que ha de pasar mucho tiempo para ver si se consolidan esas posiciones diplomáticas y se alcanza el acuerdo final? Ahora hay que ver, sobre todo hay que ver qué pasa en la clave de Mariupol, ¿no? Aunque ya cada vez es menos importante, porque Mariupol, a pesar de todo lo que hemos visto, es una ciudad del Donbass y de mayoría prorrusa. Es cierto que lo lógico sería que dentro de esos acuerdos Mariupol quede bajo control ruso, pero quiero decir que si las tropas se retiran, como parece que es el acuerdo, se retiran del norte, de todo lo que eran las posiciones de Ucrania, se retiran también de la parte hacia Odessa, eso podría ocurrir en 2 o 3 días. Creo que ahora mismo se está produciendo ese repliegue, de tal forma que es un requisito básico para que ha puesto Ucrania para llegar a un acuerdo y esa reunión final, es que las tropas se hayan replegado en todas aquellas zonas, menos en el Donbass. Entonces yo creo que podríamos estar hablando de que finales de esta semana, a principios de la que viene, podríamos estar hablando de un acuerdo de alto el fuego, que es lo que va a haber en definitiva. Don Enrique Navarro, una vez más, millones de gracias por aclararnos esta situación tan complicada. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Un saludo, gracias Luis, buenas tardes. Bueno, pues ahora lo que me toca es contarles el resto de la actualidad, que tiene que ver indirectamente con la guerra, porque estamos hablando de las consecuencias que esa guerra ha tenido en las economías europeas y sobre todo en la nuestra. Saben que hoy es martes, que hoy se ha reunido el Consejo de Ministros y era un valor más que sabido que en ese Consejo de Ministros el Gobierno iba a aprobar el decreto ley de medidas que tratan de paliar, de hacer frente a las consecuencias, todas negativas, de la guerra de Ucrania. Hoy se ha dado una circunstancia inusual y es que no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz. Lo han hecho las 3 vicepresidentas por su orden jerárquico, es decir, Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Quien ha llevado la voz cantante es la vicepresidenta primera, es decir, Nadia Calviño, para, en primer lugar, confirmar lo que ya sabíamos. Es decir, que el Gobierno pone al servicio de ese plan especial de medidas urgentes 16.000 millones de euros. 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en avales gestionados a través del ICO. No hay ninguna novedad en la cantidad,
pero he querido que escuchen estas palabras, que ya nos había adelantado ayer el presidente del Gobierno, por una circunstancia, que no me parece baladí. Ustedes acaban de escuchar que Nadia Calviño ha subrayado que esa cantidad de dinero va también destinada a rebaja de impuestos, ha dicho textualmente. Y esto es algo que se puede interpretar de muchas maneras posibles, entre otras cosas porque ya saben ustedes que el Partido Popular está diciendo que este plan del Gobierno no contiene la rebaja de impuestos que había prometido el presidente del Gobierno en la conferencia de presidentes que se celebró hace unos días en la isla de La Palma. Lo que ha querido decirle Nadia Calviño, yo creo que de manera torticera, y ahora trataré de explicarle, es que estas medidas sí incluyen rebaja de impuestos. Pero en todo caso, aunque Calviño tuviera razón, esa no es la rebaja de impuestos que pide el Partido Popular. Y así lo ha querido dejar muy claro hoy el presidente, o casi presidente ya, del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La palabra del presidente en la conferencia de presidentes hace unas semanas, ante todos los representantes ordinarios del Estado, los presidentes autonómicos, era bajar impuestos. Yo confío en la palabra del presidente del Gobierno. Por tanto, esperaremos que del texto que salga del Consejo de Ministros aparezca propuestas concretas, disminuciones de impuestos concretos para bajar esta inflación insoportable. No lo resisten ni los salarios, ni las pensiones, ni la capacidad adquisitiva, ni las familias, ni las empresas. Bueno, pues el señor Núñez Feijóo puede esperar sentado porque este decreto ley no concreta ninguna rebaja de impuestos nueva, que es a lo que él está haciendo referencia. Y me quiero hacer fuerte en este asunto porque este es el gran caballo de batalla para que haya luego un acuerdo o no entre los dos principales partidos de la vida política española a la hora de respaldar, de convalidar este decreto ley. Fíjense cómo será que la propia ministra de Hacienda, que no ha estado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando ha escuchado estas palabras de Feijóo, le ha replicado de esta manera. Yo creo que el señor Feijóo no debe de haberse enterado bien. El decreto ley baja los impuestos a la electricidad y los prorroga esa bajada hasta el día 30 de junio. La clave está en la segunda parte, no es que los baje, es que mantiene la bajada que ya había adoptado el Gobierno en días anteriores. Esa bajada de los impuestos que nos habían dicho todos los portavoces gubernamentales que no habían servido para bajar el precio de la energía en nuestro país, ni del gas ni de la electricidad. Por eso decían, no tiene sentido bajar más. Lo que vamos a hacer es prorrogar la bajada de impuestos que ya se adoptó. Esto es lo que dice María Jesús Navarro. ¿Por qué creo yo que es esto? Pues porque luego escuchas a la otra parte contratante del Gobierno, del Consejo de Ministros, y te lo deja meridianamente claro. Escuchen a Ione Belarra. Yo estoy muy satisfecha de que las medidas del Partido Popular no estén y realmente lo que ellos plantean solo cuentan la mitad de la historia. Cuando tú planteas una bajada masiva de impuestos, en realidad lo que estás planteando son recortes en los servicios públicos. ¿En qué quedamos? ¿Están, que es lo que dice la señora Navarro, o no están, que es lo que dice la señora Belarra? ¿Ven ustedes cómo antes se coge a un mentiroso que a un cojo? ¿En qué quedamos? Es evidente que no hay nuevas bajadas de impuestos, aunque ahora lo que quiere el Gobierno es envolvernos en una dialéctica que nos haga pensar que han atendido las demandas del Partido Popular para rebajar impuestos. No es verdad. Lo único que han hecho ha sido prorrogar la bajada de impuestos que se había adoptado con anterioridad. Y quieren vender una milonga que la propia Podemos, echa a perder porque a ella no le interesa que se pueda identificar estas medidas que apoya Podemos con medidas que supongan la rebaja efectiva de impuestos, que es lo que pide el Partido Popular. Vuelvo a repetir que esta es una de las cuestiones medulares para saber si hay acuerdo o no hay acuerdo entre el PP y el PSOE a la hora de convalidar este decreto ley. Por eso he querido explicarlo con un poquito más de detenimiento. También queda manifiestamente claro que el Gobierno, que me perdone, porque a lo mejor es una palabra que suena muy fuerte, miente escandalosamente cuando asegura que ha recogido el inmenso esfuerzo dialogante que ha hecho con los agentes sociales y con las fuerzas políticas y que muchas de las propuestas que recibió están recogidas en este decreto ley. Falso de toda falsedad. Escuchen a Calviño. Escuchando, dialogando con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Buena parte de las propuestas y recomendaciones que nos han llegado durante estas intensas semanas están recogidas en este Real Decreto Ley y en el conjunto de medidas que estamos poniendo en marcha, es decir, que todos los colectivos con los que hemos establecido este proceso intenso de diálogo se van a ver reflejados en el Plan Nacional de Respuesta que hoy ponemos en marcha.
falso de toda falsedad, a juzgar por la reacción de los agentes sociales y de los partidos políticos, no porque a mí me parezca que la señora Calviño pueda echarle más inventiva o no en su manera de explicar las cosas. He escuchado hoy al señor Garamendi, que es el presidente de la COE, como ustedes saben, y el señor Garamendi ha dicho 3 cosas que me parecen noticiables. Primera, en cuanto a lo general, saben ustedes que este plan contempla la puesta a disposición de las medidas urgentes 16.000 millones de euros, 10.000 de los cuales tienen que servir para los créditos ICO. Bueno, pues de esos 10.000 millones de euros, el señor Garamendi dice que no lo ve claro. Habrá que ver luego el plano que se habla de los ICOs, vamos a ver qué significa o no significa. Si alguien se acoge a una moratoria de los ICOs, al día siguiente, por normativa europea, ya no puede pedir ningún crédito, porque está en mora. Bueno, esta es una especie de advertencia a lo general, es decir, a la cuantía del plan, pero luego cuando descienda a lo concreto se lo entiende con toda claridad. Hay 2 medidas, además 2 medidas que ha conseguido Podemos durante la negociación con el Partido Socialista, que a la patronal le sientan especialmente mal. La primera, topar los alquileres. Pensamos que sí, yo siempre lo digo, lo de te invito a cenar, pero pagas tú la cena, ¿no? Es decir, pensamos que es una manera realmente de hacer más rígido ese mercado de alquileres. Y segundo, impedir los despidos. Que la ministra de Empleo anuncie voz pública que está prohibido despedir, pues no sé dónde estamos. Es decir, si estamos en una economía de mercado, si estamos en el mundo libre, pues sinceramente así de arranque no nos parece muy adecuado tampoco este planteamiento. Y Yolanda Díaz, que sí ha estado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y que además es la ministra del ramo, porque es la ministra de Trabajo, aparte de ser vicepresidenta del Gobierno, ha querido responderle al señor Garamendi sobre esta cuestión concreta. ¿Con qué argumentación? Con esta. Seguramente el señor Garamendi conoce mejor que yo que ya ha pactado él, en nombre de la COE, este mecanismo en la crisis de la pandemia, y seguro también que tiene la suficiente empatía social para entender y explicar a la ciudadanía de nuestro país que no se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la seguridad social pagadas por los españoles y las españolas y a la vez despedir. Y tampoco le ha gustado nada a Yolanda Díaz los peros que ha puesto el señor Garamendi para topar los alquileres. El Gobierno de España tiene el mandato en esta norma de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, personas que necesitan de un derecho fundamental como es la vivienda. ¿A qué conclusión llegamos por lo expuesto hasta ahora? A que no parece que haya un consenso fácil ni entre el principal partido de la oposición, el PSOE, o el Gobierno, como ustedes quieran plantearlo, ni entre los empresarios del Gobierno. Por eso me sigue pareciendo verdaderamente fantástico que la señora Calviño tenga tanto arrojo como para hablar del enorme esfuerzo dialogante que ha hecho el Gobierno con los agentes sociales y con los partidos políticos. Será con algunos partidos políticos, como veremos inmediatamente, pero bueno, el Consejo de Ministros naturalmente lo que pretende es vender su producto, y la encargada de hacer la propaganda del producto ha sido, les decía al principio del programa, Nadia Calviño, que para eso es vicepresidenta económica del Gobierno, y ha querido desmenuzar los objetivos, 8 objetivos que persigue el Gobierno con el plan que se contiene en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno. Perseguimos 8 objetivos. En primer lugar, bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes. En segundo lugar, apoyar a los sectores y a las empresas más afectados. En tercer lugar, reforzar la estabilidad de precios, evitando una espiral inflacionista. En cuarto lugar, garantizar los suministros. En quinto lugar, proteger la estabilidad financiera. En sexto lugar, acelerar el despliegue del plan de recuperación. En séptimo lugar, impulsar la eficiencia energética. Y finalmente, reforzar la ciberseguridad. Y 2 huevos duros, añadiría Groucho Marx, probablemente si estuviera haciendo la crónica de esta rueda de prensa del Consejo de Ministros. Vamos a lo concreto, olvidémonos de este programa de máximos y de este catálogo de buenas intenciones. ¿Qué va a pasar? Creo yo que nos interesa a todos, con el precio de la luz y con el precio del gas. Empecemos por el gas. Escuchen a Calviño. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno de precio del gas? La respuesta política es el más bajo posible. Escuchemos ahora a Teresa Rivera hablando del precio de la luz. Queremos bajar el precio de la luz. El detalle de cómo se haga esto es algo que estamos trabajando con Portugal y con la Comisión, porque es con quien debemos trabajar. Ahora bien,
Sabemos que en cualquier caso, en cualquier escenario, el resultado va a ser que el precio de la electricidad en España y en Portugal va a ser más bajo, considerablemente más bajo de lo que es hoy. Ninguna cuantificación, por lo tanto, es decir, queremos bajar el precio del gas todo lo que sea posible, queremos bajar el precio de la luz todo lo que Europa nos permita bajar. Esta es la segunda parte, porque saben ustedes que esto de la excepción ibérica, que fue la gran batalla que dio en la última cumbre europea el presidente del gobierno, está por ver. Al final lo que dijo la Comisión Europea es: bueno, a ver, Portugal y España, ustedes invocan una excepcionalidad como isla ibérica que dicen ser. De acuerdo. Estamos dispuestos, aunque no nos gusta un pelo en la propuesta que ustedes hacen, en contemplar esa excepcionalidad. Pero hagan el favor de concretar un plan. Y ese plan nos lo remiten. Y cuando nos remitan ese plan, nosotros lo veremos. Y cuando lo veamos, nosotros les diremos si nos parece bien o nos parece mal. Lo digo porque es que a veces el gobierno dice, ya hemos conseguido. No, de momento lo único que hemos conseguido es que nos permitan presentar un plan que todavía la Comisión Europea tiene que aprobar. Y esto no es algo interpretable, es que eso es algo que ha reconocido letra por letra la propia ministra, vicepresidenta, no la quiero ahora aminorar desde el punto de vista del poder que ejerce, la señora Ribera. Tenemos que presentar una propuesta conjunta a España y Portugal, por tanto estamos trabajando con nuestros colegas portugueses, del mismo modo que estamos trabajando con la Comisión en el diseño de cada uno de los elementos. Queremos notificar esa propuesta a lo largo de esta semana. Nos consta que a la Comisión le llevará, lógicamente, algunas semanas por cómo funciona entre los distintos servicios. Nuestra previsión es que pueda estar aprobado, autorizado en 3-4 semanas. Es decir, que hasta dentro de un mes, si nos dan el visto bueno, no podremos ver el precio de la luz más bajo. Esta es la primera idea concreta que a mí me queda después de haber escuchado al Consejo de Ministros, que por otra parte es la confirmación de lo que ya sospechábamos. Y fíjense, el resto de las medidas, las que no hacen referencia específicamente al precio de la luz, ¿cuándo van a entrar en vigor? Esto es una anécdota, no me quiero hacer fuerte en esto, pero me ha llamado la atención. Ni siquiera las vicepresidentas se ponen de acuerdo. La intención es que se aplique a partir del 4 de abril, si no me confundo. El objetivo que tenemos es que estas medidas entren en vigor, esta medida en concreto, el 1 de abril. Se está trabajando intensamente para que entren en vigor el 1 de abril. No hay mucha diferencia entre el 1 y el 4, pero no deja de ser sorprendente que después de una reunión del Consejo de Ministros, dos vicepresidentas ni siquiera tengan claro o no se pongan de acuerdo en la entrada en vigor de esas medidas. Esas medidas entrarán en vigor, en todo caso, porque esta es la virtualidad que tiene un decreto ley, pero luego ese decreto ley, como saben, habrá que convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Y aquí es donde habrá que ver el grado de apoyo parlamentario que tiene. Yo les decía, el Gobierno dice, de una manera muy rotunda, que ha negociado con todo el mundo. Pero cuando uno escucha con atención lo que dicen unos y otros, se da la conclusión de que ha negociado más con unos que con otros. Y que el único apoyo que tiene, gracias a Podemos, es el de Frankenstein. Y no lo digo yo, lo dice Ione Belarra. En mi opinión, creo que ese sello que el Real Decreto Ley lleva de Unidas Podemos, creo que va a facilitar que los grupos de la investidura, aunque obviamente hay que dialogar y hay que recoger las propuestas de los demás, creo que va a facilitar que podamos armar de nuevo esa mayoría de la investidura, que es la que sostiene a este gobierno y es la que nos da estabilidad. Lo cual todavía convierte en más difícil la decisión que tiene que tomar el señor Rajoy, lo que le pide el gobierno para que él aparezca como un partido moderado, como un partido, digamos, que defiende los intereses nacionales, es apoyar un decreto que ha sido influido decisivamente por Podemos y que tiene el apoyo de los más radicales. Y si el señor Feijóo no apoya esa posición, pues entonces se quedará como compañero de voto del señor Abascal. Esta es un poco la idea que el gobierno tiene y que además corroboran los hechos, porque ¿quiénes son los dos partidos que ya se han apresurado a dar a entender, no a afirmarlo categóricamente, porque todavía no habían leído el decreto, que van a apoyarlo? Los más radicales, Esquerra, aquí tienen a Rufián, y también Bildu, aquí tienen a la señora Maite o Marta Aizpurúa. Sí, hay más reuniones, conversaciones previstas, y la primera parte de su pregunta, como usted ha dicho, nunca adelanto por respeto a mi grupo el sentido del voto, pero todo el mundo puede llegar a entender que nosotros siempre, aunque nos parezcan insuficientes y coyunturales, siempre estaremos al lado de iniciativas que estén por intentar ayudar a la gente en momentos como estos. Como he dicho, valoramos que hay algunas medidas
que hemos presentado entre RC y H. Bildu y va en la buena dirección. Es martes, es 29 de marzo de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Nayara Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente de la plataforma convocante de los paros en el transporte, Manuel Hernández, ha iniciado una gira por España en la que va a pedir a los camioneros y conductores profesionales a aguantar las presiones para volver a trabajar. Aunque reconocen que una pequeña parte de los autónomos ha retomado la actividad, desde la plataforma aseguran que mantienen el 80% de los apoyos que tenían. Javier García, buenas tardes. Buenas tardes. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte afronta el 16º día de paros y los manifestantes reivindican tener la garantía de no ser contratados a pérdidas. Esta mañana las concentraciones en Madrid han reunido a unos 80 camioneros, mientras que en otras jornadas han sido centenares. Manuel Hernández, presidente de la plataforma convocante de la huelga. Es que no podemos trabajar si tenemos que poner dinero para trabajar. Todos los acuerdos que venden, que no se han consensuado con los transportistas, para nosotros no son válidos. Se trata de comer todos los días y de trabajar con dignidad. Aquí se piden condiciones de trabajo dignas. Además, asegura que el Gobierno está intentando invisibilizar el problema. Bueno, ellos están intentando minimizar y hacer invisible este problema. De alguna forma se quiere levantar este paro a la fuerza y bajo la coacción, y llegando ya al punto antidemocrático de no poder ejercer el derecho a la reivindicación. Por su parte, el Ejecutivo considera que no es necesario una nueva reunión con los convocantes del paro y sigue asegurando que ya se alcanzó un pacto con los transportistas en el acuerdo con la patronal. Y el Pleno del Congreso debate hasta ahora la toma en consideración de la propuesta de reforma del Código Penal presentada por varios grupos, como PP y Ciudadanos, para castigar con prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver y a los que vuelvan a matar tras salir de prisión. En declaraciones a los medios a las puertas del Congreso, la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, y el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, pedían a los grupos que apoyaran la proposición de ley. Esta ley tiene que salir adelante, esta ley tiene que salvar más vidas. A nuestras hijas ya nadie nos los va a devolver, pero no pueden haber más, no pueden haber más. Mi hija, después de 2 años y 4 meses, todavía no sé ni dónde está. Yo espero que estén a la altura esta vez de los ciudadanos españoles y que voten con sentido común para defender a las víctimas y para evitar nuevas víctimas inocentes. Todo apunta a que la proposición saldrá adelante tras el cambio de postura del PSOE, que votará a favor en este primer trámite. También Unidas Podemos parecía haber cambiado su posición y había anunciado un su sí a la proposición. Sin embargo, algunos medios informan de que tras un intenso debate interno, los morados votarán finalmente en contra. Y más cosas porque el juez del Tribunal Superior de Londres ha rechazado la apelación del rey emérito don Juan Carlos sobre su inmunidad, por lo que este será juzgado por el supuesto acoso a Corina Larsen. Sin embargo, los representantes legales de don Juan Carlos insisten ante el magistrado en que el emérito tiene derecho a la inmunidad y dicen que no están dispuestos a renunciar a ello. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia británico celebra hoy la tercera audiencia en el marco de la demanda presentada por Corina Larsen contra Juan Carlos I por presunto acoso. Las últimas 2 vistas se celebraron el 6 y el 7 de diciembre, cuando la defensa de Larsen y la del rey emérito expusieron sus argumentos sobre si don Juan Carlos estaba o no amparado por la inviolabilidad. Desde Londres se indica que el tribunal escuchará argumentos de las partes que se tendrán en consideración en el fallo, sin precisar más detalles sobre la vista, aunque se podría abordar también el asunto sobre la competencia de Reino Unido para juzgar eventualmente a don Juan Carlos. La semana pasada el tribunal resolvió que la figura de rey emérito no era suficiente para obtener inmunidad y que solo hay un rey de España, en referencia a Felipe VI. Cabe destacar que al menos 2 de los hechos que denuncia Larsen son posteriores a la abdicación y que, dado que Juan Carlos I no goza de inmunidad desde ese momento, se podría dirigir el procedimiento contra él. El magistrado indicaba además en su resolución que ante tal acusación el rey emérito podrá alegar lo que estime pertinente para su defensa, pero que tendrá que usar otro argumento distinto al de la inmunidad. Recordamos que Corina Larsen reclama al monarca una indemnización millonaria y una orden de alejamiento. Y a escasos días del Congreso, que le hará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy que abandonará la Xunta de Galicia y la dirección de los populares gallegos el mes que viene, en abril. Los populares habían marcado como objetivo llegar al conclave de este fin de semana con un ejecutivo nuevo en Castilla y León. Sin embargo, distintas informaciones apuntan hoy a que Vox estaría torpedeando los planes del PP. Tamara Hernández. Y por ello Vox inverna la investidura mientras busca detallar ese acuerdo para dar claridad y concreción a los puntos de más fricción y para pulir también las competencias de sus 3 consejerías y el de la vicepresidencia, según fuentes del Partido Popular consultadas por El Mundo. Castilla y León aseguran que Vox quiere llevar la investidura cuando Feijóo sea presidente, para que así se vea obligado a
asumir el acuerdo. Mientras hoy se cumplen 100 días de un presidente en funciones de una comunidad de la que los socialistas dicen está secuestrada. Luis Tudanca. Paralizados los presupuestos, paralizados los fondos europeos y paralizada la respuesta del gobierno autonómico frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, uno se pregunta, ¿para qué ha servido esto? ¿Solo para que el señor Mañueco siga en el poder? Pues debido a esto, el Partido Socialista en Castilla y León ha registrado hoy la petición de convocatoria urgente de la reunión de la Junta de Portavoces. Y terminamos contándoles que tras el cambio de estrategia en el seguimiento de la COVID en España, con medidas como el fin de las cuarentenas en casos leves, regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía piden ya al Ministerio de Sanidad empezar a plantear el fin de las mascarillas en interiores. Sin embargo, preguntada por este tema hoy, la ministra del ramo, Carolina Darias, ha alejado la medida. Será cuando las personas expertas que nos asesoran también lo propongan. Vamos a ir paso a paso, tomando medidas desde la prudencia, desde la progresividad y desde la gradualidad. ¿Pero paso a paso quiere decir cuestión de días o de semanas? Paso a paso quiere decir step by step. En casa de Herrero, Es Radio. ¿Deseando fruta con más vida? Te presentamos Apil, la nueva protección invisible de origen vegetal para una mayor duración de la fruta. Busca las bolsas etiquetadas de Apil para disfrutar de cítricos más duraderos. Ahora disponible en Eroski.